Bueno, voy a seguir con mi trabajo. Yo soy Agustina Trupía, soy doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. En la Facultad de Filosofía y Letras doy clases en Historia del Teatro 1 y en la maestría en estudios feministas, y además soy investigadora del Instituto de Artes del Espectáculo y parte del grupo Indómito, eh, con mucha alegría. Bueno, em, mi trabajo se titula Lo bizarro como exploración estética y respuesta política en las prácticas transformistas contemporáneas en Buenos Aires. En lo que refiere a las prácticas transformistas acontecidas desde la segunda década del siglo XXI en la ciudad de Buenos Aires, hay una corriente estética ligada a la monstruosidad que cada vez ha ido ganando más presencia. Lejos de las vertientes habituales cercanas a la elaboración de identidades vinculadas con la feminidad o la masculinidad, en los últimos años comenzó a hacerse visible con fuerza la exploración en torno a aquello que excede lo humano. En vinculación con esto, surgieron artistas que conformaron identidades a partir de la multiplicación de miembros corporales, exhibición de la carne, añadidura de dientes, animalización del cuerpo lejos de los rasgos antropomórficos y agregado de prótesis para simular un cuerpo deformado. En mi pesquisa doctoral me dediqué a estudiar las prácticas transformistas realizadas en Travesti Drag Club y Carrera de Reyes, dos espacios festivos autogestionados que tuvieron a dichas manifestaciones en el centro de su organización y su despliegue. En la tesis, entre varias aristas, abordé la dimensión identitaria, la cuestión temporal y espacial, la dimensión laboral, el lugar de los espectadores, la vinculación con la performance y el teatro, la fiesta como marco contextual y las nociones de género que intervienen en estas prácticas. En mi investigación postdoctoral voy a examinar la dimensión monstruosa que desplegaron los transformismos, y en esta ponencia en particular me interesa centrarme en los aspectos que las prácticas contienen y que las acercan justamente con lo bizarro. Si bien lo bizarro también puede darse en las prácticas drag ligadas a la constitución de identidades cercanas a la feminidad y la masculinidad, en este caso me interesa abordar aquellas que exceden estas búsquedas y se adentran en territorios más viscosos, deformes, extraños. Estas composiciones monstruosas, que en muchos casos derivan en conformaciones corporales de difícil identificación, coquetean con el terror. En estas manifestaciones, el uso de maquillajes, trajes, prótesis, pelucas y otros elementos que pueden adherirse al cuerpo modifican la imagen corporal, a su vez que, tal como es propio de estas prácticas, dicha conformación lleva un nombre distinto del cotidiano, que implica una indagación identitaria que excede el tiempo de mostración frente a un público. Es decir, las constituciones monstruosas tienen efectos que perduran en los performers al verse y habitar el mundo desde lugares alternativos y produciendo impactos novedosos, y también en los espectadores, quienes poseen, por el rato que dure el truque y estén montados los artistas, la posibilidad de interactuar con identidades inesperadas. Estas búsquedas estéticas, ligadas a la multiplicación de miembros, deformación del rostro, alteración de la boca, aparición de colores improbables en los cuerpos, llevan a pensar en la vertiente de los cyborg, en tanto aquello que limita, tensiona y redefine lo humano, tal como lo plantea Donna Haraway. Para puntualizar el análisis, me tendré a abordar performances realizadas por tres artistas transformistas en el marco de las fiestas nocturnas de Travesti Drag Club, realizadas en distintos boliches en Palermo, en tanto exponentes de esta escena, para analizar los procedimientos escénicos que utilizan para producir estos efectos. En primer lugar, Orgotic destaca en la escena porteña por las investigaciones que hace en torno a la monstruosidad y por el trabajo con la performance, videoarte, diseño y ensamble textil. Y estuvo presente en el evento organizado el 15 de diciembre de 2017 en el boliche Palermo Club. Entre los artistas invitados, bajo el nombre de Formidarks, se encontraba Orgotic, también conocido en ese momento como Shiva. En dicha ocasión, su traje consistió, como ahí pueden ver, en un traje enterizo blanco con círculos negros, un corset negro por dentro, un piloto verde transparente, un calzado con enorme plataforma y un elemento plástico transparente alrededor de su cabeza. Lo que sobresalía era la prótesis que llevaba en su rostro y que cubría completamente su cabeza. En una cara cubierta se podían ver cejas dibujadas en una fina línea,
trozos negros que salían de sus ojos como lágrimas, unos labios rojos, también hechos de plástico transparente, y una inmensa trompa que comenzaba entre sus cejas y tenía varios centímetros de extensión. De allí salían también algunos clavos. La reminiscencia de esta trompa era fálica, lo cual era exacerbado por las artistas que lo acompañaban en el escenario del boliche cuando la lamían y tomaban como si fuera un pene. En determinado momento, porquería mala, otra artista invitada cortaba la trompa falo con una enorme tijera de podar y producía así un acto de mutilación frente a los espectadores festives que eran testigos de este resto corporal exhibido a modo de trofeo. Se producía así un acto desplazado, desbordado, insólito. Por su parte, Led Skeleton, artista que destaca en la escena local y quien era parte del grupo que organizaba Travesti Art Club, se presentó el 3 de noviembre de 2018 con un truque en el cual imbrincaba lo humano con lo animal no humano. Además, seguía una estética ligada al BDSM, con arneses, cadenas, tachas, cuerina y un cuello que simulaba ser piel de otro animal, junto con unos grandes cuernos que salían de su cabeza pelada. Se sumaba a esto la mirada completamente oscura, sin parte blanca en sus ojos, una boca inmensa negra, puntos concentrados en su nariz y orejas de elfo que se extendían hacia arriba en punta. Este primer modo de aparecer rozaba lo bizarro por lo incatalogable y por la reunión inesperada de elementos que conformaban una identidad que desbordaba lo humano. A su vez, al hacer un número de performance sobre el escenario del boliche, se fue despojando de elementos como la capa, el cuello de piel, las orejas de fantasía y los cuernos, para, en un gesto de striptease inacabado, reemplazarlos por un choker ancho y una gorra militar. Además, terminó su número sin nada que cubriera su pecho, exhibiendo los pezones. De esta manera, la constitución inesperada de lo animal dio paso a lo militar resignificado por la sensualidad que desplegaba su cuerpo. Allí aparecía una carga política en cuanto al gesto de apropiación del mundo militar en un cuerpo sexogénero disidente y como reemplazo de una narrativa maravillosa. Como modo de denuncia, la rigidez del cuerpo y la violencia de lo militar convivió, por ese rato, en el imaginario desplegado, con la sensualidad del cuerpo de Led Skeleton. Quiero mencionar también un truque de Asquito, artista que actualmente reside en Italia y que sobresalió en la escena porteña por su trabajo con prótesis y elementos sin forma definida que adosaba a su cuerpo. Este truque lo hizo el 14 de diciembre de 2019, cuando participó de Travestia Drag Club en calidad de público. Allí se presentó con un traje compuesto por telas, bolsas, rellenos, mallas, que generaban bultos en distintas partes de su cuerpo y su rostro. Era de color rosado con negro. Su cara tenía al descubierto sus ojos y boca y llevaba otra cabeza encima que parecía querer salir de ese cuerpo. Esta conformación tumorosa, deformada y sucia funciona como una exploración estética en torno a lo bizarro. Lo particularmente interesante es que la relación con lo bizarro se suscita también en quienes frecuentan las prácticas drag al punto tal de que pone en tensión aquello que comprendemos por transformismo. La modificación corporal es absoluta, haciendo irreconocible al artista si no fuera por su marca estilística ligada a la deformidad y al trabajo con estos materiales, que permite suponer que es asquito. Como su nombre lo indica, la búsqueda está ligada a generar rechazo, impresión y a experimentar con el horror en escena a partir de refutar los mandatos ligados a la belleza y encarnar una conformación corporal monstruosa. Esto lo lleva a tal punto que carga con una cabeza humana que busca nacer o que tal vez logró destituir y ahora solo queda como un resabio, como descarte sobre su cabeza, como si fuera una serpiente que muda su piel. Pensando en estos tres artistas como exponentes de una escena transformista local que ha venido desarrollando este tipo de prácticas, se las puede examinar ligadas a la figura del monstruo que, siguiendo a Mabel Morania, constituye una zona resistente de alteridad irreductible, de impenetrabilidad e intraducibilidad, una forma de opacidad que se enfrenta al orden del lenguaje, tensándolo y colocándolo frente al abismo de lo incomunicable. A su vez, estas prácticas lindan con lo camp a partir de la acumulación de elementos sobre el cuerpo y el modo en que se subraya el artificio. Tal como dice Susan Sontag, al caracterizar la sensibilidad camp como el amor a lo no natural, el artificio y a la exageración,
lo cual se relaciona con el planteo que hace Julia Colaizzi al entenderlo Camp como significante puro. Así, la exploración que se hace en las prácticas transformistas en torno a lo bizarro arroja una relación con lo monstruoso y lo camp. A su vez, es importante mencionar que lo bizarro pareciera ser contextual, es decir, que parecería depender de las expectativas de quien observa y de la comparación con lo que lo rodee para ser caracterizado como tal. Con esto quiero decir que a priori, vistas desde una matriz heterosis normativa, las prácticas transformistas podrían ser todas, en su totalidad, vistas como bizarras por el corrimiento que justamente proponen de dicha matriz. Junto con la imbricación de elementos provenientes de distintas esferas y la interrupción que producen del sentido lineal entre genitalidad, identidad y expresión de género. Dicho esto, las prácticas que aquí retomé, a modo de ejemplo, son aquellas que dentro de la escena transformista local corporal que desplaza un rostro humano, implicaba adentrarse en una zona de lo bizarro que también trae consigo la comicidad. Esa inesperada conjunción de partes producía, sobre todo en el truque, el primero que vimos de Orgotic y el último de Asquito, cierta comicidad a partir de observar un cuerpo imposible e impensado. En este sentido, lo bizarro parecería yacer en aquello que excede lo conocido, lo nombrable, lo catalogable. Es aquello que se presenta como incómodo por la extrañeza que carga y por la fascinación que trae aparejada la rareza, que en ciertos casos deriva en una dimensión cómica. A su vez, lo bizarro se acerca al concepto de freak, tal como lo propone Elizabeth Gross, cuando postula que es un objeto de simultáneamente horror y fascinación. Por su parte, Josefina Alcázar vincula la monstruosidad y la categoría de freak con la performance y la posibilidad de pensarlas como lugares de autoproclamación. Siguiendo con esta línea, en el caso de estas prácticas, lo bizarro, junto con lo monstruoso, configuran una vertiente positiva y con carga política. Ofrecen una apropiación orgullosa de la extrañeza. Estas manifestaciones son parte de la comunidad sexogénero disidente, la cual es habitualmente relegada al lugar de lo anormal e indeseable. Con lo cual estas prácticas drag habitan ese lugar desplazado como una celebración, como un derecho a la existencia. En este sentido, Atilio Rubino, Facundo Saxe y Silvina Sánchez conceptualizan la monstruosidad como resignificación de los lugares de abyección y marginación de la sociedad cis heteropatriarcal. De este modo, lo bizarro se configura como una resistencia política, como un modo de correrse de la impuesta normalidad y de abrir mundos fantasiosos que pueden ser habitados con celebración y dignidad. A partir de estos tres casos abordados, observo que lo bizarro en las prácticas transformistas está relacionado con el procedimiento de la acumulación de elementos en el sentido de su cantidad, pero también de su variedad. En particular, a partir de la reunión de elementos inesperados, lo cual genera asombro y en ciertos casos comicidad. Esto se vincula con el rasgo camp que muchas manifestaciones despliegan. A su vez, lo bizarro aparece principalmente en relación con las prácticas que indagan la monstruosidad y se corren de las identidades elaboradas en torno a la feminidad y masculinidad. En este punto aparece una pregunta en torno a si se puede pensar lo bizarro desligado de lo monstruoso. No brindaré una respuesta cerrada en esta instancia, pero puedo deslizar la idea de que al menos en estos casos pareciera haber una estrecha relación entre lo uno y lo otro, en tanto lo bizarro está ligado a lo que está por fuera de lo esperado, conocido y nombrado. A su vez se postula como atractivo para estas identidades pertenecientes a la comunidad sexogénero disidente y, por medio de lo bizarro, se constituye un refugio identitario. Así, lo monstruoso, lo anormal, se convierten en una zona de pertenencia y de reivindicación en lo que hace la identidad y expresión de género y el estilo artístico frente a un sistema heterosis patriarcal violento que no da cuenta de las multiplicidades identitarias y que busca aniquilar las diferencias. Muchas gracias.